Mientras Dios tiene el control de toda la tierra, el diablo busca contradecir las Escrituras, dejando en claro que el pueblo escogido de Dios, aquellos designados para su propósito divino, a menudo enfrentan dificultades, pruebas y desafíos. La fuente de estos desafíos no se limita solo a lo terrenal o humano, se originan en un profundo campo de batalla espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, proporciona una visión profunda de la naturaleza de estas batallas espirituales. Como se afirma en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. En este escenario se nos recuerda que nuestra lucha no es física, sino espiritual. Este versículo sirve como un conmovedor recordatorio de que las luchas diarias que enfrenta el pueblo de Dios, especialmente aquellos llamados y elegidos por Él, no son meros sucesos aleatorios. Son parte de una guerra más grande entre el reino de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Pero, ¿por qué está tan afligido el pueblo de Dios? La principal misión del diablo es oponerse al plan y la obra de Dios en este mundo, apuntando a la creación más perfecta de Dios. El diablo busca descarrilar el plan divino, esperando causar dudas, desánimo e incluso desesperación. Entiende que los elegidos están en condiciones de realizar obras en el mundo, difundiendo el amor y el mensaje de salvación. Al atacarlos, intenta detener el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Para quienes están siendo atacados, las manifestaciones pueden ser variadas, pero el objetivo central sigue siendo el mismo: desviar el propósito de Dios en la vida de las personas. Sin embargo, hay esperanza y seguridad. Mientras el diablo ataca, Dios proporciona armadura y protección. Los versículos posteriores en el capítulo 6 de Efesios describen la armadura de Dios que los creyentes deben ponerse para mantenerse firmes contra estos ataques espirituales. La realidad del ataque del diablo no niega el poder supremo de Dios. Él promete guiar, proteger y defender a su pueblo. Si te encuentras bajo ataque espiritual, esto puede ser un indicio de que estás en el camino correcto, cumpliendo el propósito que Dios tiene preparado para ti. Es una paradoja que ser elegido por Dios, aunque es una profunda bendición, a menudo conlleva desafíos espirituales. Sin embargo, con la gracia de Dios, los ataques pueden transformarse en testimonios de triunfo. En Efesios capítulo 1, versículo 4, se revela que Dios nos escogió antes de la creación del mundo, con el objetivo de hacernos santos e irreprensibles ante sus ojos, todo esto basado en su amor. Esta elección divina ocurre independientemente de las acciones o méritos humanos. ¿Cuáles son entonces las señales de que eres elegido por Dios? El texto destaca la santidad como característica distintiva de quienes son elegidos. Ser santo implica estar separado, consagrado. La Biblia destaca que aquellos que verán al Señor por toda la eternidad son aquellos que buscan la santidad, como se describe en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Buscad la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La visión de Dios mencionada en este versículo no se refiere solo al momento del juicio final, cuando todos se presentarán ante Él, sino a la visión continua y eterna del rostro de Dios. La búsqueda de la santidad es, por tanto, una indicación clara de si alguien ha sido elegido por Dios. La actitud hacia la santidad y el pecado revela mucho sobre la autenticidad de esta elección. El Hijo de Dios está llamado a caminar hacia la santidad, entendiendo que la perfección solo fue alcanzada por Jesús, el único hombre perfecto que caminó sobre la tierra. Por lo tanto, el camino hacia la santidad refleja la respuesta a la elección divina y la búsqueda de reflejar la imagen de Dios. Sin embargo, es una verdad innegable que los hijos de Dios buscan persistentemente la santidad. Una señal clara de que sois verdaderamente elegidos por Dios es que cada día deis pasos hacia la perfecta santidad. Aunque la santidad perfecta es inalcanzable, continúas avanzando hacia ella. Buscar la paz con todas las personas y la santidad es crucial, porque sin esto nadie verá al Señor, como lo destaca el libro de Hebreos. El pueblo elegido de Dios
busca y persigue la santidad. Esto no significa que los cristianos no cometan pecados, porque sabemos que los cometen. La conciencia del cristiano se conmueve y perturba por el pecado. La continua búsqueda de la santidad es vital. El apóstol no está diciendo que alcanzaremos plenamente la santidad, sino que la dirección de nuestro corazón debe estar ansiosa y buscando estas cosas. Otra característica que revela la elección divina es la inocencia. Cuando escuchamos la palabra inocente, podemos pensar automáticamente que no somos dignos de esa descripción, ya que reconocemos que estamos lejos de ser perfectos. Sin embargo, la inocencia en la teología bíblica es como la inocencia, siendo una característica de Cristo y sus seguidores. Jesucristo es descrito como un cordero sin defecto ni defecto. Su inocencia es vista como un beneficio posicional de salvación y un carácter moral que debe alcanzarse. Toda persona es digna de acusación a los ojos de Dios, pero la inocencia de los cristianos es simultáneamente un beneficio posicional y un carácter moral a perseguir. Esto resalta la necesidad constante de alguien que sea santo, irreprochable y puro, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. En resumen, el carácter intachable de los cristianos es una búsqueda constante, impulsada por la comprensión de nuestra continua necesidad de Cristo. Sin embargo, es la clara intención de Dios quien nos eligió en Él, incluso antes de la creación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles ante sus ojos. El amor y el sacrificio de Cristo por la Iglesia fueron tan profundos que Él se la presentó a sí mismo sin mancha, arruga ni cualquier otra mácula, sino santa e inocente. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos presentó santos e irreprochables ante los ojos de Dios. El poder de Dios y su protección aseguran que el creyente mantenga un estatus de inocencia hasta el juicio final. Solo Dios tiene el poder y el derecho de acusarnos y pronunciar condenación. La culpabilidad no se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros hasta el punto de la salvación. La salvación no se trata de nosotros, sino de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ser inocente es algo que solo podemos reclamar después de venir a Cristo. No es algo que nos hemos ganado o podríamos ganar, sino algo que nos fue dado, cuando Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles delante de Él, por su amor. Es fundamental comprender que Dios eligió adoptarnos como sus hijos, según el agrado de su voluntad. Él es nuestro Padre y nos trata como a sus amados hijos. Dios nos ama, nos estima, nos valora y nos cuida. Incluso en tiempos de tristeza y dudas, a Dios le importa. Le echamos todas nuestras preocupaciones a Él, porque Él cuida de nosotros. No se deje engañar por ideas que retratan a Dios como alguien que envía a la gente al infierno. Jesucristo se sacrificó en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dios quiere que todos estén en el cielo, y Él no es un dictador que amenaza con el infierno. Su deseo es que comprendamos su amor como un padre, no como un juez severo. Él es un Padre amoroso que te invita a acercarte a Él. Continúa viviendo una vida de paz y santidad. Aunque no alcanzaréis la santidad perfecta, cada día estaréis más cerca que antes. La Biblia nos asegura en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es necesario que confieses tus pecados a un pastor, ni a mí, ni a nadie más. Solo habla con Dios. Ve ahora a tu Padre donde quiera que estés, confiesa todos tus pecados y apártate de los malos caminos. Tu Padre te está mirando a ti y a tu familia. Él te ama más de lo que jamás sabrás. Él conoce todas tus faltas y debilidades, pero aún así te ama. No merecemos tener un Padre tan maravilloso, pero estamos agradecidos de tenerlo. Sean felices de tener un Padre con quien pasaremos la eternidad. Dios los bendiga.